Velorio de Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si el régimen es tan justo y benefactor, ¿para qué hacen falta más de 1000 presos políticos y una vigilancia constante sobre la ciudadanía? El dictador Raúl Castro, funerario en jefe, dio la extrema unción al títere castrista Díaz-Canel este 1 de mayo, cuando el general del ejército salió de su dacha habanera para mentir, improvisando un elogio mortal del presidente ante los periodistas que, una vez agredidos, gritaron «¡Viva Raúl!». Una pena que no le hayan cantado las mañanitas. Castro buscó a los periodistas, son la regla del juego desde que su hermano Fidel Castro extirpó la pluralidad para oficiar la misa de cuerpo presente del mandatario, asegurando que está trabajando muy bien, aunque a veces demasiado, mientras Díaz-Canel negaba con la cabeza, cual niño sorprendido por papá en una travesura, y conteniendo su natural impulso de decir que aún trabaja poco por el pueblo y ahora sí construirá el socialismo. Si Raúl Castro deseaba reforzar a su elegido para la continuidad, acabó debilitándolo, porque ya no representa nada, solo es un jarrón chino aguardando la muerte. De ahí su evocación a los cuadros jóvenes del Partido Comunista, subordinados a su camarilla de camilitos y caetes prosirios, mientras untaba con Palma Christi al presidente, que salió muy debilitado políticamente de la Plaza de la Revolución por su empeño en guarecerse bajo los cuadros estrellas del general con Nasobuco. Díaz-Canel está trabajando mal e improvisando continuamente, y ha sido capaz de definir un estilo propio. Por eso unas veces juega a ser Fidel Castro y otras a ser Raúl Castro, sin conseguir legitimarse ante los cubanos, que ahora viven peor que cuando mandaban sus antecesores, y la carencia de legitimación popular, su mandato violento y desorganizado. La mayoría del pueblo cubano sigue sobremuriendo por la escasez crónica de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. La avalancha migratoria hacia Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad contra los cubanos, y anunciar ahora el fin de las obras de una planta productora de oxígeno medicinal en Pinar del Río es una bofetada a las familias de los cientos de asfixiados por el coronavirus. Algunos exegetas de baba sin quimbombó, queriendo pasar la mano por el lomo de Díaz-Canel, suelen arguir que le ha tocado bailar con la más fea, desconociendo que, en política, cargos son cargas y, cuando alguien asume una responsabilidad, hereda lo bueno y lo malo, incluido aquello que habría hecho de manera diferente a quien releva, y el presidente está instalado en modo pasado, como esa chea y extemporánea donación de escobas de guano a un hospital, y sin un mensaje de futuro que ilusione a sus más fervientes partidarios, que tienen todo el derecho del mundo a expresarse, aunque sería deseable que evitaran agredir a quienes discrepan. Si el régimen es tan justo y benefactor, ¿para qué hacen falta más de 1000 presos políticos y una vigilancia constante sobre la ciudadanía, obligando a transeúntes a apagar los teléfonos móviles cuando un cubano valiente, harto de injusticias, levanta la voz en una esquina habanera? Gobernar tiene escasos momentos gratos, pero debe incluir siempre la ilusión y confianza en el futuro. Pero la mayoría de los cubanos vive desilusionado porque hace años descubrió que el porvenir debe construirse día a día, renunciando a consignas que, como los esfuerzos baldíos, conducen a la melancolía. Siguiendo con las noticias, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó la tramitación de visados para migrantes. Se trata de un servicio suspendido desde 2017 y que cientos de cubanos podrían hacer únicamente en Guyana. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó el día martes la tramitación de visados para inmigrantes, y que los funcionarios de la administración de Joe Biden habían anunciado que retomarían en la primavera actual. 4 personas de nacionalidad cubana que contaban con una cita previa hacían cola a primeras horas de la mañana en el edificio de la legación diplomática estadounidense para este trámite, que en los últimos 4 años solo se ha podido realizar en la embajada de Georgetown, Guyana. La Embajada de Estados Unidos en Cuba, no obstante, no ha anunciado formalmente el inicio de la recuperación progresiva de los servicios consulares, pese a que la agencia EFE lo confirmó a través de diversas fuentes. El encargado de negocios estadounidenses en Cuba, Timothy Shuniga Brown, anunció el pasado 3 de marzo que la sede diplomática volvería a tramitar en mayo visas para inmigrantes,
explicó que la decisión era parte de la expansión paulatina de la actividad consular, aunque no mencionó la existencia de plazos para la normalización de sus funciones, suspendidas por la administración de Donald Trump tras conocerse los primeros casos de denominado síndrome de La Habana entre funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares en Cuba. La prioridad la tendrá también, según Estados Unidos, aquellos cubanos que requieren la visa categoría IR5, por la cual los ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años de edad solicitan el permiso para que su padre o madre emigre a Estados Unidos. La reactivación de los servicios se produce en medio de un incremento histórico del número de migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, principalmente a través de Centroamérica, y que califica como uno de los mayores éxodos en más de medio siglo. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguran que en los últimos 5 meses un total de 47.300 irregularmente ese país. Solo en febrero la cifra llegó a los 16.557. La dictadura cubana responsabiliza a Estados Unidos del incremento del flujo migratorio irregular y lo ha acusado en repetidas ocasiones de incumplir los acuerdos bilaterales en la materia. A pesar de que se retomen los servicios consulares en Habana, el Centro Nacional de Visas programaría las citas de los solicitantes en la embajada en la isla o en la sede diplomática de Georgetown, en Guyana, en dependencia de la disponibilidad. Los solicitantes pendientes serán notificados personalmente para que conozcan la fecha de su cita. Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos repatria 38 balseros cubanos interceptados en Cayo Hueso. Instamos a las familias en los Estados Unidos a que no animen a sus familiares y amigos en otros países a intentar estos peligrosos viajes marítimos, señaló esa agencia en un comunicado. La Guardia Costera repatrió el día lunes a 38 balseros cubanos que habían sido interceptados la pasada semana en los Cayos de Florida. Un comunicado difundido por ese organismo señala que los migrantes fueron devueltos a Cuba por la tripulación de guardacostas Paul Clark. La nota recoge declaraciones del teniente Paul Puddington, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, quien advirtió sobre los peligros de lanzarse al mar para poder llegar a Estados Unidos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.